puede cambiar el mundo si no cambia tu corazón. Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos arriba a levantarse. Comenzamos un nuevo día. Gracias a Dios nos volvemos a encontrar para compartir el otro enfoque aquí en Radio Armonía AM 1600, en simultáneo con Radio Impacto AM 1440 y también saliendo al aire a través del canal de YouTube de Radio Armonía AM 1600 y a través de Facebook Fernando Alejandro Lombardo o el otro enfoque. De las dos maneras nos encontrás en este miércoles 6 de mayo del año 2020. No se puede. Y le voy a pedir a Carlito que me prepare la canción del feliz cumpleaños. Me olvidé de decirte, Carlito. Hoy está cumpliendo 18 años mi hijo Tomás. Increíble, ya 18 años. Un día como hoy, me acuerdo, fue lunes 6 de mayo del año 2002, en el horario de la radio, bien el otro enfoque, de 7 a 8 de la mañana, nació Tommy. Estábamos, Aníbal Palazzo estaba haciendo radio, porque yo iba a ir a la radio, le digo, Aníbal, Vero entró en trabajo de parto, nos estamos yendo al médico. No, yo voy solo, quédate tranquilo. Fue solo, hizo el programa. A las 7 en punto, yo salí vía telefónica del hospital, dando el parte. Verónica ya está por dar a luz a Tomás, y Tomás nació en el horario del programa. Hoy, Tomás David Lombardo, nuestro primer hijo con Verónica, después se sumó Jonathan, después Priscila, después Mateo, pero el primero hoy, 18 años. Para Tommy, feliz cumpleaños. Feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Tomás. Que los cumplas feliz. Bueno, un muy feliz cumpleaños, como todos los que han cumplido en este tiempo de cuarentena. En familia lo vamos a pasar, en casa, y conectados a través de las redes con la familia que está lejos por el tema de la cuarentena, con los amigos, con los hermanos de la iglesia. Bueno, así pasaremos este día con Tommy, un cumpleaños muy especial. Anteayer, mi hermana me hacía la pregunta, ¿te acordás cuando cumpliste 18? La verdad, no me acuerdo, pero sé que estaba en el servicio militar, porque estaba en la colimba, estaba haciendo la colimba. Dice, ¿te lo festejamos? No me acuerdo, ella tampoco se acordaba. Han pasado tantos años ya, pasaron 27 años, 28 años de mis 18. Pero bueno, es una edad que marca la vida. Buen día, Mariano. Hola, buen día, ¿cómo estás? Te sumo al feliz cumpleaños. ¿Te acordás cuando cumpliste 18? Perfectamente, porque de hecho ha transcurrido poco tiempo, así que recuerdo bueno. Con todo detalle. Le mando también un afectuoso saludo también a Tomás desde aquí por su cumpleaños. Es importante los 18 años. ¿Él está en el último año del secundario? Sexto año, sí. Los chicos que están transcurriendo, sobre todo el último año del secundario, no la están pasando bien en este tiempo. Ayer yo participé de una reunión por Zoom de uno de los colegios donde trabajo, y el rector nos compartía que, bueno, los chicos transcurriendo su último año de esta manera, hay un montón de expectativas y un montón de situaciones que no se les están cumpliendo, así que algunos no la estaban sobrellevando bien, así que es un tema también para tener presente, ¿no? Me entró la duda, si está en sexto o en quinto año. Bueno. Él está en electrónica. ¿Te acordás bien cómo se llama, no? Todos los nombres los tenés. Sí. Es que tengo tantos hijos que ya voy perdiendo la cuenta en qué año están. Si está en técnica, el último año es el sexto. Es sexto, claro, por eso dije sexto. Pero la verdad, no, sí está en sexto, quinto, sexto, bueno, sí está en sexto año. Cumplió 18 y debe estar en sexto, supongo. Claro, sí, está en sexto, porque él entró justo antes de cumplir los años. Claro. Cumple en mayo,
porque si no estaría pasado Sí. de año. Bueno, con Tommy arrancamos el programa y damos gracias a Dios por la vida de la familia, por la vida de los hijos. Uno ve las fotos y Dios ha sido bueno. Dios nos ha bendecido con la llegada de Tomás y con la llegada de los 4 hijos que Dios nos ha dado. Y hoy, más que nunca, la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Y es lo más importante en el hogar. Hoy donde muchas familias están mucho tiempo juntas por el tema de la cuarentena, donde hay que pasar mucho tiempo con los hijos. No es mi caso, trabajo todos los días, desde el primer día de la cuarentena, hacemos radio desde el primer día, pero aprovechamos a pasar mucho tiempo con los chicos. Es fundamental tener esa relación, ese contacto. Aníbal Palazzo siempre nos decía, y tengo un programa grabado, algún día lo voy a volver a pasar, la importancia de los chicos entre los 11 y los 13 años. Que ahí es donde se forma el carácter, la personalidad, donde se tiene que entablar los principios para la vida, los principios bíblicos, los principios fundamentales que el chico va a absorber. Bueno, hoy ya Tommy 18 y por la gracia de Dios lo vemos crecer bien, en el temor de Dios. Ayer empezó su clase del Instituto Müller a través de Zoom y involucrado en las cosas de Dios. Eso es lo que más nos llena el corazón. Como el Señor Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, deseamos que Tommy siga creciendo de esa manera. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este nuevo día, queremos darte gracias por la posibilidad que nos das de estar en la radio, de poder meditar en tu palabra, de poder escuchar tu voz. Gracias te damos por cada oyente, por cada familia que nos acompaña, que nos escucha. Gracias te damos especialmente hoy por la vida de Tomás. Te pedimos que sigas bendiciendo su vida, que sigas sosteniéndole, dándoles principios y fundamentos estables en su vida, donde se apoye cada día. Que sabemos que esos principios y fundamentos solamente están en tu palabra. Bendice todos sus proyectos, sus anhelos, y particularmente este día en el cual celebramos su vida, sus 18 años. Bendice a Mariano también, te pedimos que nos hables a través de él y de tu palabra en esta mañana. Padre, te pedimos todo esto agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, 47162279, también el 1161249340. Nos encontrás en Facebook, Fernando Alejandro Lombardo. Todos los medios para que te comuniques, para que nos envíes un mensaje, un WhatsApp, que nos escribas en Facebook, que nos digas si es la primera vez que nos escuchás, desde qué lugar nos estás escuchando, si tenés alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, aquí estamos para responderte. Mariano, ¿cuál va a ser el tema para hoy? Continuamos con el tema del sacerdocio de Cristo. Sí. Que comenzamos la última vez. Y digo continuamos y no voy a decir terminamos, porque es un tema inagotable, como muchos de los temas, o todos los temas relacionados con la persona de Cristo. Pero bueno, vamos a continuar hasta donde lleguemos para darle para redondear el tema. Bueno, el sacerdocio de Cristo, tema que empezó a desarrollar Mariano Laudoño hace 10 días atrás, fue un lunes, que estuvo con nosotros el lunes de la semana anterior, y hoy continúa con este tema. Antes de empezar a desarrollar este tema, tenemos unos cuantos mensajes. Jorge Huésped, desde Córdoba, felicitaciones a Tomás, que no se le ocurra envejecer, no es una buena idea, dice. Bueno, para ellos, 18 años, envejecer está muy lejos, como para Mariano, que se acuerda perfectamente. Nosotros ya lo vemos muy lejana esa fecha. Marcela Arias, felicidades para Tomás. Jenny, desde Nueva Zelanda, feliz cumple a Tommy, a tu hijo. Qué barbaridad cómo pasa el tiempo, dice. También un abrazo para Verónica. Gracias, Jenny. María Eva, buen día, Fer. Mariano, feliz cumple a Tommy. Que los cumpla súper feliz.
David Mariano, bendecido programa. Fernando Mariano, saludos, abrazos grandes desde Córdoba, desde el Ministerio Bethesda, así en Villa María. María Alejandra Marshall, buen día, feliz cumple para Tomás, bendiciones. Inés Mega, buen día, feliz cumple para Tommy. Gracias, Inés. Gabriel Gutiérrez, hola, buenos días, bendiciones, saludos para los dos. José Alonso, feliz programa, feliz cumple a Tomás. Felices los que confían en el Señor, son inconmovibles, igual que el monte de Sión. Salmo 125:1. Gracias, José. Saludos para vos, Fernando, para Mariano. José Alonso desde Pinamar. Gracias, José, ya hace un tiempo que nos escucha permanentemente. Gracias por el cariño. Compartan el video en su muro para que todos sus contactos también lo puedan escuchar y puedan compartir con nosotros la mañana. Mariano, comenzamos. Bueno, dicen que la carta a los hebreos es el quinto evangelio. Los 4 primeros nos cuentan lo que hizo el Señor Jesucristo aquí en la tierra, y la carta a los hebreos nos está contando lo que está haciendo hoy el Señor Jesucristo allí en el cielo, fundamentalmente. Y en Hebreos capítulo 8, el versículo 3, dice que todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Evidentemente que el Señor Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, para tener algo que ofrecer, el Verbo de Dios asumió un cuerpo humano. El Verbo se hizo carne. La razón principal de la encarnación, de esta tremenda doctrina, de este misterio de la fe, de la encarnación, la principal razón fue que el Señor Jesucristo tuviera algo que ofrecer en sacrificio por nuestros pecados. La función principal del Señor Jesucristo al venir a este mundo no fue ser un simple maestro y traernos una enseñanza doctrinal. Si bien sus enseñanzas y sus ejemplos son para nosotros invalorables, el principal objetivo de la encarnación es que el Señor tuviera algo que ofrecer al Padre en sacrificio por nuestros pecados. Entonces dice, aquí en este versículo está explicada la esencia del sacerdocio, que es presentar ofrendas y sacrificios. Por lo cual dice, es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. En el capítulo 10 de la misma carta a los hebreos, en el versículo 5, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, el Señor Jesucristo, cuando entra al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Se refiere a los sacrificios y las ofrendas del Antiguo Testamento, las que estaban prescriptas en la ley de Moisés. Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados, y aquí explica y le da devela este misterio que venimos leyendo en los distintos versículos, lo dice aquí de una manera directa, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces nuestra salvación y nuestra santificación se produce mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que como sacrificio fue ofrecido, pero una vez y para siempre, no todo el tiempo y permanentemente como establecía la ley de Moisés. Entonces podríamos hablar de 3 miradas de Cristo, ¿no? Un autor antiguo dice que Cristo tuvo 3 miradas sacerdotales. La primera, y esto es un ejemplo para nosotros, ¿no? Porque la primera mirada de Jesucristo fue al Padre. Recordemos que la última vez que estuvimos hablando de este mismo tema, dijimos que el Señor Jesucristo tuvo como interés nuestra salvación, indudablemente.
pero el primer motivo, el primer, digamos, objetivo que tuvo el Señor al ofrecerse en sacrificio fue glorificar a Dios. Esa fue su primera mirada. Su primera mirada fue al Padre, para glorificarle por la ofrenda de sus obras y el sacrificio de su vida. Ese fue el permanente designio de la voluntad de Cristo, glorificar a Dios. Y la segunda mirada fue a los hombres para salvarlos, derramando entonces su gracia infinita sobre todos los seres humanos, y esta gracia y esta salvación se hace efectiva para todo el que cree y deposita su fe en ese sacrificio del Señor Jesucristo. Mirada al Padre para glorificarle, mirada a los hombres para salvarlos. Y una tercera mirada, menciona este autor, mirada hacia sí mismo, para recordar su condición de mediador, viviendo siempre para interceder por los suyos. Es muy significativo un versículo que tenemos en la carta a los Romanos. Dice en Romanos 5, versículo 10, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué interesante este versículo, y puede alguno confundirse o ver aquí una cierta contradicción. ¿Somos salvos por la muerte de Cristo o por la vida de Cristo? ¿Cómo es este tema? Dice que fuimos reconciliados por la muerte de Cristo, y después dice que mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo? Reconciliación y salvación son dos cosas distintas. Se producen en tiempos distintos y se producen por hechos distintos. Yo creo que he explicado este texto en alguna oportunidad aquí, pero lo volvemos a hacer. Y recordemos que la palabra salvación en la Biblia se usa por lo menos en 3 sentidos distintos, ¿no? En sentido pasado, presente y futuro. Entonces, decimos que en el pasado, los creyentes, los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, en el pasado hemos sido salvos de la pena del pecado. Hemos sido salvos de la pena del pecado. Cuando creímos en el Señor Jesucristo, el Señor nos declaró inocentes, y ya no nos corresponde la justa pena y el justo castigo por el pecado, por la razón de que esa pena y ese castigo fue, destinado, y la sufrió esa pena el Señor Jesús. Entonces, por eso nosotros estamos exentos de esa pena y de ese castigo. Hemos sido justificados, hechos justos. Entonces, esto es una salvación como un hecho del pasado. Cuando creímos en Cristo hemos sido salvos de la pena del pecado. Pero también hay un sentido presente de la salvación, porque en el presente estamos siendo salvos, ya no de la pena del pecado, sino del poder del pecado. Y aquí salvación sería sinónimo de santificación. Estamos siendo salvos, santificados del poder del pecado. Lo razonable es que el creyente, mientras que va creciendo en su vida cristiana, transitando en la vida cristiana y creciendo, madurando, un oyente, no recuerdo quién, le aconsejaba a tu hijo que no envejezca. Bueno, pero yo no le aconsejo que se quede siempre inmaduro. Yo le aconsejo que madure, y que todos tenemos que madurar, ¿no? Porque la sociedad, vivimos en una sociedad adolescentizada, esto lo dicen los sociólogos. Esta sociedad posmoderna pone como ideal de vida la adolescencia, la eterna adolescencia. Los niños quieren ser rápidamente adolescentes, ir al boliche, etcétera. Los adultos quieren parecerse a los adolescentes también, y los adolescentes quieren permanecer allí por siempre. Entonces, lo ideal es que vayamos madurando en la vida, psicológicamente y también espiritualmente. Las dos cosas van juntas. No puede haber madurez espiritual sin madurez emocional y psicológica, ¿no? Van juntas. Y entonces, como decíamos,
esta maduración, este crecimiento en la vida cristiana nos tendría que ir cada vez haciendo más libres del poder del pecado. Libres, dice, que nos tenemos que mantener firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Quiere decir que el pecado no debe tener poder sobre nosotros, ¿no? Y por último, el sentido futuro de la salvación. En el futuro, cuando estemos en la presencia de Dios, seremos salvos de la presencia del pecado. Entonces repetimos, en el pasado hemos sido salvos de la pena del pecado. Estamos siendo en el presente salvos del poder del pecado y en el futuro seremos salvos de la presencia del pecado. Así ya no tendremos que luchar más ni con nuestra vieja naturaleza porque seremos transformados, ni con el mundo porque ya este sistema mundo habrá terminado, ni tampoco con Satanás porque ya no estará allí para incitarnos al pecado como lo hace en el presente. Entonces seremos salvos de la presencia del pecado. Ahora, este texto de Romanos 5:10 dice que somos salvos por su vida. ¿A qué hace referencia? Lo que hace referencia a este texto es que hoy la vida de Jesucristo, glorificada y ascendida a la diestra del Padre, esa vida de Jesucristo allí en la presencia de Dios, nos mantiene salvos y seguros. Nos mantiene salvos y seguros. Y como Él es nuestro mediador, nuestro abogado, nuestro intercesor, entonces también nos da la asistencia necesaria para poder vivir en santidad. Aquí el término estaría casi siendo usado como sinónimo de santificación. La vida de Cristo hoy en la presencia de Dios, esa vida glorificada y ascendida, allí desde donde el Señor Jesús ejerce su rol de mediador, opera a favor nuestro, dándonos el poder para vivir la vida cristiana y manteniéndonos salvos y seguros por siempre. Entonces, si ya hemos sido reconciliados por su muerte, ¿cómo no seremos mantenidos en nuestra salvación sin posibilidad de perderla? Somos seguros allí en nuestra salvación permanente por esa vida de Cristo que hoy está llevando a cabo en la presencia de Dios, en la misma presencia de Dios. Entonces dijimos que Cristo ofreció un sacrificio, porque la esencia del sacerdocio es ofrecer un sacrificio. Vamos pues ahora a hablar en los próximos minutos del sacrificio de Cristo, que constituye, como decimos, el acto específico del sacerdocio. Vamos a analizar primero el contenido del sacrificio para luego aplicarlo a la doctrina del sacrificio de Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra sacrificio que tantas veces hemos escuchado y que incluso lo usamos en sentido secular? Tenés que sacrificarte para progresar en la vida, con todo el sacrificio que hice para obtener este título y cosas así. Ahora, la palabra sacrificio, en realidad deberíamos decir esfuerzo. Cuando decimos que hemos hecho un gran esfuerzo para obtener un título o para ganar nuestro dinero digamos, cuando nos pagan a fin de mes, es un gran esfuerzo. Porque la palabra sacrificio proviene de tres términos latinos: sacrum, facere y aliquid. Son tres términos latinos que se unen y que significan hacer sacra alguna cosa, hacer sacra alguna cosa. ¿Qué quiere decir? Transformar algo, transformar un ser, haciéndolo salir de su estado de profanidad para que ingrese en el ámbito de lo sagrado. O sea, hacer salir algo del ámbito de lo profano, de lo común, de lo mundano, para que ingrese en el ámbito de lo sagrado. Eso es sacrificar algo. Por ejemplo, yo puedo realizar todo mi trabajo durante el mes y luego obtener mi sueldo, es decir, he hecho un esfuerzo y aquí obtengo la recompensa del esfuerzo que hice al trabajar. Ahora también podemos decir que lo hemos hecho como sacrificio. ¿Por qué? Porque como cristianos tenemos el deber de entregar
toda nuestra vida y todos nuestros actos como sacrificio. ¿Qué querría decir esto? Que el trabajo mío ya dejó de ser algo puramente profano y secular, y yo lo entregué a Dios para su gloria y honra. Entonces, podríamos perfectamente decir, cuando transformamos algo, lo hacemos salir de su estado de... El término es profanidad. Algo profano es algo que no es sagrado, algo que es común, que es del mundo, ¿no? Cuando hacemos salir y pasa a ser algo sagrado, entonces eso implica el sacrificio, lo estamos entregando en sacrificio. Entonces, el sacrificio es algo que se presenta exteriormente y que alguien, en ese acto en el que alguien ofrece algo exteriormente, alguien lo ofrece renunciando a ese objeto. Es como decir, ya este trabajo no es mío, es de Dios, lo ofrezco en sacrificio a Dios. Ya no es algo común, por más que a los ojos de los hombres pueda parecer algo común. Vos manejás el camión, el otro, qué sé yo, está en la oficina, pero en la actitud interior lo estamos ofreciendo a Dios y ya pasa a ser algo del campo de lo sagrado, ya no es más común. Es lo que decían los hombres de la Reforma. En esa época era muy común pensar que solamente se podía glorificar a Dios viviendo vidas religiosas en un monasterio. Pero los hombres de la Reforma dicen, no, en la vida cotidiana se puede glorificar a Dios, porque todo lo que haces en la vida cotidiana, en tu trabajo secular, lo tenés que ofrecer a Dios, ofrecerlo a Dios como sacrificio, ¿no? Para gloria de Dios. Entonces, se puede perfectamente glorificar a Dios sin necesidad de dedicarse toda la vida a la oración o al estudio de la Biblia, o sea, lo que sería la vida monástica, la vida religiosa. Este es uno de los grandes de redescubrimientos de la Reforma, que toda nuestra vida, que no hay en el cristiano, no debería haber una división entre lo secular y lo sagrado. No, es toda una misma cosa, en tanto lo ofrezcamos a Dios en sacrificio. Tiene que haber un acto de ofrecimiento. Señor, esta tarea que estoy haciendo ahora, estoy barriendo la vereda, estoy lavando los platos, estoy haciendo los papeles en la oficina, estoy dando una clase, estoy manejando un vehículo. Esta tarea que estoy haciendo ahora te la ofrezco en sacrificio. Ya no es más algo común, profano, por eso es algo dice, sagrado. Todo lo que hagáis, hacelo de corazón, como para el Señor. Como para el Señor, exactamente. Eso es entregarle al Señor en sacrificio nuestras obras, nuestros actos, nuestra vida entera, ¿no? Entonces, se presenta exteriormente como un gesto sensible por el que alguien entonces ofrece algo, renunciando a ese objeto, se desprende de él. Ese desprendimiento es un símbolo de la entrega interior. Ahora, siempre decimos que el sacrificio es algo que se presenta exteriormente, pero este aspecto externo es la manifestación de una entrega interior, ¿no? ¿Y cuáles son las partes de un sacrificio? Rápidamente, estamos sobre y media, o lo dejás para después de la tanda. Bueno, las menciono, por lo menos. La primera parte es la oblación, luego está la inmolación, la consagración y la comunión. Vamos a explicar estas 4 partes del sacrificio y después veremos cómo se cumplen en el sacrificio de Cristo. Cuando volvamos de la tanda, vamos a ver todos estos puntos que nos presentó Mariano en esta mañana. 4716-2279, 1161-249340. Nos encontrás en Facebook, Fernando Alejandro Lombardo, o El Otro Enfoque. De las dos maneras nos encontrás en Facebook. Escuchamos a nuestros auspiciantes y ya volvemos. Muchos me quieren ver ir detrás de la corriente. Auspician El Otro Enfoque. Vara, una empresa a su medida. Vara, reglas y escuadras de duroaluminio, pediómetros, estadiómetros, medidores de circunferencia, goniómetros. Trabajamos para que usted compruebe
que Vara es una empresa a su medida. Llámenos al 15 57 40 64 71. Fábrica de remeras. Todos los modelos, todos los talles y estampadas. Remeras para publicidad, remeras para empresas, escuelas, clubes. Fabricamos las remeras que usted necesita. Llámenos al 4-567-8000 o visítenos en Sanabria 2262 Devot. S.A. Escuela Cristiana Evangélica Argentina, junto al Instituto de Educación Superior Juan Amos Comenio, formando profesionales con valores. Te ofrece carreras de formación docente y técnica, profesorado de nivel inicial, de educación primaria, en informática, especialización en jardín maternal, técnico superior en sistemas informáticos, en dirección y administración de empresa, consultoría psicológica, especialización en multimedios interactivos para el aprendizaje, para docentes de todos los niveles. Escuela Cristiana Evangélica Argentina, 4641-3957 o acércate a Irigoyen 2150 Capital. Ebel, cintas métricas de acero. Ebel, una empresa con más de 50 años en el país y certificada por el INTI. Ebel ha diversificado su producción con niveles, espátulas, metros plegables y pulseras. Las buenas medidas se toman con Ebel. Adquiera sus productos en la ferretería de su barrio. Muchos me quieren ver. Estudio Contable Impositivo del doctor Pablo Alberto Besoso. IVA, ganancias, ingresos brutos, sueldos, servicio doméstico, asesoramiento integral, impositivo y laboral a monotributistas, responsables inscriptos y sociedades. Estudio Contable Impositivo. Llámanos al 11 35 67 53 38 o escribinos a pablobesoso@hotmail.com. No se puede cambiar el mundo si no cambia tu corazón. Seguimos compartiendo la mañana, seguimos compartiendo el otro enfoque. Graciela de Ciudad Evita nos dice feliz cumpleaños para Tomás. No sé qué me quiere poner acá. Al matrimonio que acompañe, yo trabajaba. Bendiciones para todos. No sé si estaba trabajando ese día que nació Tomás. Juan Carlos de Villa Pueyrredón dice saludos a Tommy. Dice, se acuerda bien del día que nació Tommy, que fue un lunes. Dice, yo estaba en casa escuchando con mi mamá, con Keka, el programa, y estaba Don Aníbal Palazzo. Y vos estabas en el hospital. Sí, así es. Gracias, Juan Carlos. 18 años atrás, un día como hoy. Gracias por el cariño, por el saludo. Nelson Villegas. Buen día, queridos hermanos. Seguimos aún en el Zanjón, allí en Santiago del Estero. Muy feliz cumple para Tomás. Nos deja un texto en Efesios capítulo 1, versículo 3. Y nos dice que estuvo 3 días sin internet, por eso no nos podía escuchar estos días. Pero ahí está nuevamente prendido al programa en esta mañana. Raquel Martínez, Juan Castellari, desde Córdoba, Karina Heikel, Esteban Báez, Santiago Raúl Valderrama, Susana Pereira, Ezequiel Mega, Noelia Toledo desde España, Bernardo Ortega, todos sumándose a la transmisión que estamos haciendo en vivo a través de Facebook. También Guillermo Mulqui,
desde Santiago del Estero. Nos dice: un café para despertar el cuerpo y una oración para despertar el alma. Que tengan un feliz día. Arriba a levantarse, como dice Fernando cada mañana. Dios es fiel y bueno. Dios bendiga el programa de hoy. También a Mariano. Un fuerte abrazo para los dos. Bueno, gracias Guillermo por la constancia, por estar allí y por el cariño. César Hoyos de Termas de Río Hondo. Ayer fue el cumpleaños de Emilia. La saludamos ayer, le mandamos fotos y saludos por Facebook, por WhatsApp, por distintos medios. Una querida familia que nos escucha todos los días, aunque en este tiempo no tanto. Los dos son docentes y ahora se están levantando a las 12 como buenos docentes. ¿12 del mediodía? No, es un chiste. Por eso dice, los santiagueños dicen que les gusta ser docente, porque que estás enseñando. No, me levanto a las 12. Sí, está bien. Docente. Ahora, yo estoy medio lento. Bueno. Pero no, en verdad los dos son docentes, trabajan en escuelas. Y bueno, en este tiempo de cuarentena, como siempre decimos, nos ha bajado mucho la audiencia, pero después durante el día muchos siguen escuchando el programa, como queda grabado, los escuchan en cualquier momento del día. Queda grabado allí en Facebook y también queda grabado en YouTube. De las dos plataformas lo pueden escuchar en cualquier momento del día. Bueno, Verónica, saludos a su hijo Tomás. Un beso grande y que Dios los siga bendiciendo en este nuevo año. Bueno, Oscar Naranjo también nos comenta que dentro de pocos días va a estar con la conferencia de 35 aniversario que cumple el Ministerio Momento de Decisión. Se va a transmitir a través de Facebook, a través de YouTube. Estarán distintos hermanos de distintos lugares del país y también del exterior. David Logacho va a estar también compartiendo el 26 de mayo. Benito Bongarrá va a estar el 27 de mayo. El 23 de mayo va a estar Nelson Gallito. El 31 de mayo va a estar Oscar Naranjo. Osvaldo Macio va a estar el 25 de mayo. Bueno, los distintos días tengo toda la información, no la tengo ordenada, pero después se la vamos a ir dando a medida que vaya llegando el tiempo de celebrar estos 35 años del Ministerio Momento de Decisión. Bueno, gracias a todos por sumarse, por estar allí. Washington Cubi, desde Misiones Andresito, también siguiéndonos. Susana, desde Pakistán, saludo grande. Por Andresito estamos saliendo también por Canal 2, un canal de aire, de cable. No, de cable no, de aire. Y nos está tomando la señal de Facebook y la está retransmitiendo a través del Canal 2 de Andresito. Bueno, gracias a todos por sumarse. Seguimos con Mariano Laudoño conversando y estudiando el tema del sacerdocio de Cristo y el sacrificio que el mismo Señor Jesús cumplió con su vida, lo que el Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Sí, la primera parte del sacrificio se llama oblación, y es lo que se hacía antes que nada. ¿Qué es lo que se hacía primero? Apartar de lo profano un animal para consagrarlo al servicio y a la honra de Dios. Es el primer acto del sacrificio. Sería un acto de desprendimiento interno. Vos tenías que sacrificar un cordero o un becerro, vos mirabas entre todos los que estaban allí en tu manada o en tu rebaño y elegías al mejor, tenías que elegir, y lo apartabas. Ese acto, y ya desde el momento que lo elegías, ya te estabas desprendiendo de él, porque vos sabías que eso después no volvía, era algo definitivo. Entonces, la oblación es el acto de desprendimiento interno, podríamos decir el acto de entrega a Dios. Esa es la oblación. En segundo lugar está la inmolación. Claro, porque el simple ofrecer algo no implica necesariamente desposeerse del objeto de manera definitiva, porque uno podría volverlo a tomar, uno podría
presentar el animal delante de Dios, hacer una serie de ceremonias, terminado el acto me lo llevo. Es como a veces que algunas personas en algunos cultos pueden ofrecerse a Dios de una manera muy emotiva, muy tal vez emocional en ese momento, influidos tal vez por una buena oratoria o por una música muy, muy sugerente, y terminado eso, vuelvo a tomar la vida para mí, me la quedo, o sea, no se la entregué a Dios, después fue por ese momentito nada más, fue por el momento así emotivo, cultural, digamos, y después vuelvo a tomar mi vida y me la quedo, queda bajo mi poder. Entonces, la inmolación implica una muerte, una renuncia, un desapropiarse, pero definitivo, para ofrecerse todo entero a Dios. Eso es el concepto de inmolación. No puedo consagrarme a Dios y unirme a Él sino muriendo previamente a mí mismo, ¿no? Eso, cuando dice que tenemos que morir, que debe morir todo lo terrenal en nosotros y que morimos a la vieja vida, que es lo que simbolizamos públicamente, testificamos públicamente a través del símbolo del bautismo, eso es la inmolación. Entonces, renunciar a nuestra tendencia innata a la autonomía. Esa tendencia innata a la autonomía implica ese querer ser dueño último de la vida, de las cosas nuestras. Esto es mío. La ofrenda interior se hace absoluta a través de la inmolación. Con estos dos elementos tenemos la parte esencial del sacrificio. El ofrecimiento, la entrega a Dios, que se hace definitiva a través de la inmolación. Y después viene la consagración. La consagración es el signo por el cual Dios manifiesta la aceptación del sacrificio. Dios, a través de la consagración, muestra que el sacrificio le ha resultado grato. A veces, como en 1 de Reyes 18, esta aceptación se hace visible. Dios envió fuego del cielo y consumió la víctima inmolada por Elías, reconociendo que la había aceptado. Algunos comentaristas del libro de Génesis, cuando hablan de la ofrenda de Abel y de la ofrenda de Caín, se preguntan cómo es que Dios aceptó una y no le gustó la otra. Dicen, es probable que haya bajado, digamos que la ofrenda de Abel haya sido consumida por fuego del cielo, demostrando que Dios la aceptaba. Entonces, esto es la consagración. A veces hablamos de que tenemos que consagrarnos, y a vos y a mí seguramente se nos habrá escapado esto miles de veces. En realidad el que consagra es Dios. Dios es el que ejecuta nuestra consagración. Dios nos consagra como sacerdotes, por ejemplo. Una vez que hemos creído, que hemos recibido al Señor, que hemos nacido de nuevo, Dios nos consagra. Nosotros tenemos que entregarnos a Él, que ofrecernos en sacrificio, y Dios nos consagra. Y por último, la comunión. El fin último del sacrificio era entrar en comunión, en unión con Dios. Ese era el fin último. Esos sacrificios que se ofrecían permanentemente en el Antiguo Testamento tenían como objetivo entrar en comunión con Dios, unirse con Dios. Sabemos que eran ineficaces, pero en realidad miraban al sacrificio de Cristo, eran tipos, eran figuras del sacrificio de Cristo que realmente fue efectivo para unirnos con Dios. Entonces, esa unión, que es ante todo interior, con frecuencia se expresa también en el Antiguo Testamento exteriormente. ¿Cómo? Los que ofrecían la oblación inmolada, los que ofrecían el sacrificio, luego participaban y comían esa víctima sacrificada, la comían, por ejemplo, en las ofrendas de paz. Dicen que luego el que ofrecía, junto con sus amigos, junto con su familia, participaba también comiendo parte de esos dones ofrecidos como muestra de la intención de entrar en comunión con Dios. Cuando el Señor nos dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, el comer en la Biblia siempre nos habla de comunión, de entrar en unión con el Señor. Cuando nos reunimos
en torno a una mesa, los amigos, los hermanos, participamos de los alimentos, también eso implica que hay una comunión entre nosotros, partir los alimentos, compartir los alimentos. Cuando tomamos la cena del Señor, damos también, simbolizamos nuestra comunión con el Señor y nuestra comunión entre nosotros. Entonces, esta comunión era, reitero, expresada exteriormente, participando o recibiendo parte de esa oblación inmolada, comiendo parte de esos dones. Y lo tenemos en las ofrendas de paz, fundamentalmente en la Biblia. Ahora, ¿cómo se cumplen cada una de estas partes en el sacrificio de Cristo? Bien, recordemos que todos los sacrificios, ya sea los ofrecidos en el Antiguo Testamento como los pedidos por la ley natural, porque pensemos que toda religión tiene sacrificios. Es como que hay una ley natural de que el hombre busca ofrecer sacrificios para entrar en comunión con la deidad. Aún en los pueblos más alejados de la verdad, aún en los pueblos que no conocieron las Escrituras y que no conocieron la revelación, hay una inclinación natural, la ley natural pide, exige que a Dios se le ofrezca un sacrificio. Eso lo vemos aún, insisto, en las tribus más primitivas, aún en los sacrificios más cruentos y repugnantes, como los sacrificios humanos, por ejemplo, que eran una deformación, porque esos pueblos no contaban con la revelación y su conciencia estaba embotada, entenebrecida. Pero lo que existía es esa tendencia natural de toda religión de ofrecer sacrificios. Bien, todos los sacrificios, fundamentalmente los del Antiguo Testamento, eran figuras y símbolos preparatorios del sacrificio definitivo que habría de ofrecer el hombre Dios. ¿Quién? Nuestro Pontífice Supremo, nuestro Salvador definitivo, el Señor Jesucristo. El sacrificio de Cristo tiene un valor infinito. Recordemos que Dios merece y tiene derecho a un honor infinito. Y recordemos también que nuestros pecados le produjeron a Dios una ofensa infinita. Porque como el derecho de Dios al honor es infinito y la santidad de Dios es infinita, nuestros pecados le infirieron a Dios una ofensa infinita. Era necesario, se requería una reparación también infinita. ¿Quién podía reparar infinitamente el daño, la afrenta, la ofensa a Dios? Solamente Cristo, que ofreció un sacrificio de valor infinito. ¿Por qué decimos que Cristo ofreció un sacrificio de valor infinito? Porque ofreció su propia sangre. Y recordemos que en la Biblia la sangre representa la vida. Cuando el Señor Jesús derramó su sangre, lo que estaba haciendo era derramar su vida. Y su vida, la vida de Cristo, la vida de Dios, tiene un valor infinito. Entonces, por eso decimos que el sacrificio de Cristo tiene un valor infinito. La misma vida de Dios fue entregada y fue derramada en ese altar de la cruz del Calvario. ¿En qué consistió la oblación de Cristo? Bien, Cristo inicia su ofrecimiento al Padre en el instante mismo de la encarnación. Ahí fue la oblación. Cristo, al asumir ese cuerpo humano en el seno de María, se está ya ofreciendo en oblación al Padre, como hemos leído en Hebreos capítulo 10. Toda la vida del Señor fue un largo y sostenido ofertorio, digamos, ¿no? Una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice la Escritura. Los hechos de la vida de Cristo podrán ser distintos. Vemos que el Señor hizo muchísimas cosas. Las circunstancias de la vida de Cristo podrán variar, pero su voluntad fue siempre la misma: ofrecerse como sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, esta actitud de entrega, de ofrecimiento, fue la oblación de Cristo. Pero no quedó allí nada más, no quedó allí. Tenemos en segundo lugar la inmolación de Cristo.
Porque la muerte de Cristo no fue un simple asesinato. El jueves anterior a su inmolación, el Señor dejó bien claro a los apóstoles que se estaba entregando libre y voluntariamente a una muerte expiatoria. El Señor pasó toda su vida anhelando ese instante en el cual, ofreciéndose como sacrificio, glorificó a Dios en primer lugar y consumó nuestra eterna salvación. Ya en la cruz, Cristo es la víctima inmolada. Él siempre estuvo ofreciéndose en oblación, pero solo en la cruz el Señor es la víctima inmolada. Y sus sufrimientos llegan a la cumbre en el momento mismo en que es abandonado por el Padre. Muy bellamente lo expresa un poeta, dice: sabemos que tu muerte quitó la acusación en contra del pecado. ¡Qué grande expiación! Mas ¿cuál no fue el tormento que tu alma ya sufrió cuando el divino rostro de ti Dios apartó? Tenemos esta poesía en nuestro himnario, en el número 280, que todo a lo largo de ese himno se expresa poéticamente esta maravillosa doctrina de la inmolación, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Los sufrimientos de Cristo llegaron a la cumbre en ese momento en que fue abandonado por el Padre. Luego tenemos la consagración de Cristo. Después de la inmolación del Calvario, Dios demostró de la manera más contundente que aceptaba el sacrificio de Cristo, que el aroma del sacrificio de Cristo ascendía a lo alto como un sacrificio grato a Dios. Y entonces Dios, ¿cómo demostró que aceptaba el sacrificio de Cristo? ¿Cómo lo demostró? Resucitando a su Hijo, y esa fue la consagración. Dios demuestra que aceptó el sacrificio. ¿Cómo sabemos que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo en la cruz? Lo sabemos porque Dios le resucitó. Esa es la consagración. Dice un autor que Dios resucitó a su Hijo consumiendo todas las imperfecciones de su cuerpo mortal. Recordemos que en el Antiguo Testamento se muestra que Dios aceptaba el sacrificio muchas veces consumiendo con fuego del cielo el sacrificio. Y este autor, de una manera metafórica, dice, consumiendo todas las imperfecciones de su cuerpo mortal. La resurrección no fue sino la consagración del sacrificio de Cristo, señal de que ese sacrificio fue agradable al Padre. Y por último, la comunión de Cristo. Resurrección, ascensión, son la manifestación del tránsito del estado de separación al estado de unión con el Padre. Y acá se inaugura un estado de comunión plena de su humanidad con Dios el Padre, a cuya diestra se sentó el Señor Jesús por toda la eternidad. Ahora, la estadía de Cristo junto al Padre no es meramente estática. Él está allí ejerciendo su sacerdocio glorificado. El Señor Jesús está allí como sacerdote, mostrando al Padre sus llagas. Él está continuando su oficio de mediación sin dejar nunca de interceder por nosotros. Entonces, la comunión de Cristo implica la ascensión del Señor y la unión con el Padre, allí por la eternidad a su diestra, donde está el Señor Jesús intercediendo por cada uno de nosotros. Se nos terminó el programa. Muy bien. Queda tema para el próximo. ¿De qué manera involucra esto a la Iglesia? Es el tema para nuestro próximo programa. Todavía tenemos, ¿no? ¿De qué manera involucra esto de que el Señor Jesús sea nuestro sumo sacerdote con los que somos miembros de la Iglesia? Los últimos mensajes. Gabriel Gutiérrez dice: feliz cumple para Tomás. Si lo cumple en Cristo, doblemente feliz. Jonathan Pazzi, Dios les bendiga. Mariano Fernando, un abrazo. Jorge Huésped, desde Córdoba: qué tema el que presenta Mariano, lo estoy siguiendo con gran interés, imperdible cada expresión. Bendiciones.
También José Graef, Blanca Lobo, José Luis Gaitán, Ramón Acayo. Bueno, gracias a todos por sumarse. Fernando Monzón Sosa también, que nos está siguiendo. Rufino Sendrá, Percy Simón, José Maciel desde República Dominicana nos dice: Dios los bendiga. Gracias, José, por estar allí. Saludos a todos los hermanos allí en República Dominicana. También Rosa Baltar de Fontore compartió el video en su muro. Gracias por hacerlo. Bueno, nos reencontramos mañana, si Dios lo permite, mañana con Sergio Balestrero, aquí en los estudios de Radio Armonía. Con Mariano, si Dios lo permite, dentro de 15 días. Bueno, muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por Saludos dejarnos entrar a sus hogares. Dios les bendiga. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Chao. No se puede cambiar el mundo si no cambia tu corazón.